Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana lo que vamos a hacer es leer los puntos que nos quedan del capítulo 8 de las Sextas Moradas. Ya con eso acabamos el capítulo 8, por tanto vamos a leer los puntos del 6 al 10. Como recordaréis, en este capítulo la santa nos ha contado una experiencia muy grande que tuvo en el año 1560, recordar, ¿no? Una visión intelectual de Cristo que además le duró mucho tiempo en el tiempo, ¿no? Se le prolongó en el tiempo, no fue una cosa cortita, de poco rato, ¿no? Bueno, para algunos estudiosos y biógrafos de la santa, esta experiencia fue especialmente importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, al padre Tomás Álvarez, que le da mucha importancia a esta experiencia. Dice que hubo un antes y un después en la vida de Teresa. Tanto porque fue una confirmación de todo lo que ella nos estaba explicando en el capítulo 7, recordar, ¿no? Sobre la importancia de no apartarse nunca de la humanidad de Cristo en la oración, y fue como una confirmación de esa doctrina de la santa, sino también porque a partir de ese momento, de esta experiencia, le lanza en su misión en la Iglesia, su misión de fundadora y de doctora, de maestra de oración. Pues bien, en los puntos que vamos a leer hoy, muy interesantes, también después de habernos contado y después de habernos explicado en el vídeo anterior en qué consistía la visión y nos habla también de sus efectos, ahora nos va a contar muchos más detalles sobre en general este tipo de visiones y sobre todo cómo discernir y cómo se debe de hacer si se reciben. Lo primero de todo nos dice en el punto 6 que este tipo de visiones que ella tuvo no solamente fue esta visión de Cristo, sino que también las tuvo de la Virgen María y de los santos. Pero en ese caso no le hablaban como le hablaba Cristo, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y cómo puedo, por qué sabía yo que era la Virgen o por qué sabía yo que era tal santo? Bueno, pues dice que eso no lo puede explicar porque ya entramos en el campo de lo inefable, de lo que el místico no puede expresar con palabras, pero dice, aunque no me hablaba, el Señor me ponía en el corazón una certidumbre muy grande de que era la Virgen María o de que era tal santo, ¿no? Aunque no lo pudiera ver con los ojos. También nos dice que aquella persona que reciba este tipo de gracias, pues debe dar muchas gracias a Dios por ella, porque son mercedes muy grandes. Y nos tiene que servir para que la persona se lance a servirle, ¿no? Y intentar servir en todo a Dios para agradecerle estos regalos. En el punto 7 nos explica que para discernir si son de Dios realmente estas visiones, lo importante, como siempre, es mirar los efectos que dejan en el alma. Y si son efectos muy buenos, como dijimos el otro día, ¿no? Como la paz, la alegría, la presencia de Dios, el deseo de servirle, la humildad, ¿no? Todos estos efectos en el caso de que fuera una visión procedente del demonio, no lo podría producir, ¿no? En general, nos dice ella que si la visión procede del demonio, lo que dejaría era soberbia, el creerse más importante, mejor que los demás, ¿no? Entonces, viendo el efecto que deja en el alma, la persona puede saber o puede intuir si viene de Dios. Pero el consejo más importante y más claro que nos da la Santa en los puntos 8 y 9 es que quien recibe este tipo de gracias extraordinarias, este tipo de visiones, debe de acudir al confesor. Y en concreto, ella lo que recomienda es que sea para esto buen letrado. O sea, lo que más recomienda es que sea una persona con muchos conocimientos sobre teología espiritual, sobre vida de oración, ¿no? Si es buen letrado, no se equivocará porque sabe discernir. Y también, si se puede, a una persona de mucha oración, muy espiritual le llama a ella, ¿no? Y en el caso de disponer de las dos personas, pues mejor consultar a los dos, al muy letrado y al muy espiritual. Nos dirá que si la persona a la que consultamos dice que es imaginación, antojo le llama a ella, no nos preocupemos y confiemos que Dios es fiel y Dios no va a permitir que si una persona de buena voluntad le sigue, acabe siendo engañada o tentada más allá de sus fuerzas. También dice que si nos dicen que es del demonio, pues eso evidentemente será más trabajo, ¿no? Porque ella pasó por ello, pasó porque le dijeran que
que eran algunas visiones del demonio. Pero dice, no se preocupen, porque si es realmente de Dios, Jesús mismo le consolará y le dará fuerzas para afrontar esta prueba, ¿no? Porque eso será una prueba. En el punto 9 aconseja que la priora del convento, porque como sabéis escribía el libro de las moradas para las monjas carmelitas, pues aconseja a la priora que dé permiso cuando una monja le ocurran estas cosas para que pueda hacer estas consultas. Y después lo que aconseja muchísimo es discreción. Hacer estas consultas a estas personas muy letradas, muy espirituales, pero no seguir contándolo allí y allá, ¿no? A más personas. Porque si no se va a ir corriendo la voz, y ella también sufrió de esto, y puede dar lugar a muchos trabajos, muchas penalidades y mucha cruz, especialmente en aquella época. Fijaros, en la época de la Inquisición, pues era importantísimo que no se corriera la voz sobre las visiones, ¿no? Por lo tanto, aconseja muchísimo la discreción, y es un consejo que a nosotros también nos sirve, ¿no? En el tema de las visiones y en general de las experiencias sobrenaturales. Y en el punto 10, este último punto del capítulo es realmente muy importante. Yo recomiendo que lo leáis muy detenidamente porque es un texto importantísimo de la santa en relación con las experiencias extraordinarias y resume con gran claridad cuál es el pensamiento de Teresa sobre este tema. Fijaos, lo primero que nos dice es que Dios lleva a cada persona por un camino diferente, por un camino único que Él conoce y que le dará todas las gracias que sean necesarias y que no siempre el hecho de recibir este tipo de visiones extraordinarias, este tipo de cualquier tipo de gracia extraordinaria va a significar que esa persona sea más santa, sino que a veces se lo da estas visiones a las más flacas, dice ella, es decir, a las personas más atrasadas. Y después dice una frase clave que os la voy a leer, ¿no? Y así no hay en esto por qué aprobar ni condenar, sino mirar las virtudes. Es decir, que lo que nos recomienda es que a estos fenómenos extraordinarios no se le dé importancia, porque lo verdaderamente importante para la santidad, ¿qué es? Las virtudes, mirar las virtudes de la persona, ver si la persona va creciendo en virtudes. No es importante si recibe muchas gracias extraordinarias, no, lo importante para ver que va avanzando en el camino de la oración y en el camino de la santidad es ver que va creciendo en virtudes, ¿no? La santa pues comenta la mortificación, la humildad, la limpieza de conciencia y podríamos añadir pues la paciencia, la caridad con los demás, etcétera, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante para la santidad, y nos dice que de todas maneras nunca debemos de juzgar a los demás porque es Dios el único juez y que muchas cosas que nos fijamos en las apariencias en esta vida, luego en el otro mundo nos daremos cuenta que eran falsas, ¿no? Porque realmente lo que nos va uniendo a Dios, como sabéis, son las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y no es signo de santidad los fenómenos extraordinarios, ¿no? Bien, pues ya os dejo con la lectura de estos puntos que, como veis, sobre todo este último 10 es muy importante para entender que aunque la santa esté dedicando estos capítulos a hablarnos de las gracias extraordinarias, qué es lo que ella realmente piensa y cuál es su lugar en el contexto de toda la vida espiritual, que es un lugar secundario. Le dice no le demos importancia, no hay que aprobar ni condenar. Y como siempre, pues os animo a que os suscribáis al canal activando la campanita para que os avise de los siguientes vídeos en el que sigamos avanzando en la lectura cuando los publique. Y también pues os invito a dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo lo que queráis en los comentarios del vídeo que yo trataré de contestar lo mejor posible. Muchísimas gracias.